Bueno, semanas moviditas para todo el ámbito público, para toda la administración pública. Lo mismo ocurre en las universidades y la ciencia. En apenas 2 meses de gobierno, el CONICET ya comenzó a desguarecerse. Es decir, ya tenemos los primeros problemas. Echaron a 50 administrativos, pueden echar a 1.200 más de aquí al 31 de marzo. No se comunicaron los resultados de las becas. Exacto. Primero iban a ser 1.600, ahora resulta que son 900, pero no sabemos quiénes son. ¿Y qué pasa en las universidades? Las universidades, como toda la administración pública, estaban funcionando con el mismo presupuesto que 2023. Puntualmente, un empleado universitario, ya sea docente o trabajador no docente, cobró exactamente lo mismo. Es decir, no cobró lo mismo porque hubo actualización por paritarias, pero las universidades recibieron lo mismo que en noviembre de 2022. Claro, él tenía que cobrar actualizado por las paritarias, pero el que tenía que repartir la plata recibió lo mismo el año pasado. Exacto. Entonces, si recibís lo mismo, ¿qué haces? Tenés cada vez menos torta para repartir. Se dice en las últimas horas, se está diciendo que va a haber una partida presupuestaria para las universidades, pero tenemos una inflación interanual de 257% calculada, ¿no? Y se dice que va a haber una partida de extra que representa un aumento de algo así como el 60%, es decir, no alcanza para nada. En algunas universidades dicen, vamos a arrancar igual las clases porque necesitamos que las aulas estén abiertas como forma de resistencia. Otras universidades son menos optimistas y no tienen tantas chances de cintura, ni de movilizarse, ni de nada, porque tienen menos dinero todavía, y dicen, si esta situación no cambia, el lunes no arranco las clases. Así de sencillo. Empiezan. ¿Cómo? No empiezan. Claro. No empieza. El problema, lo que se estaba discutiendo por estas horas, era que una universidad no arranque no es representativo, que las 57 universidades nacionales no arranquen sí sería más representativo. Entonces, sobre el diagnóstico están todos más o menos de acuerdo, el asunto está en la acción de lucha. Hoy tuvimos diferentes modelos de acciones de lucha que para mí, después las podemos poner a discutir, pero tienen que ver con estrategias de las de antes, las tradicionales de tomar la calle, es decir, de movilizarse, son las tradicionales. Por ejemplo, 2 institutos del CONICET cortaron el centro porteño con pancartas y contando básicamente lo que hacen. Alrededor de 200, 300 investigadores que se nuclean en 2 institutos que están en el centro de la ciudad. Los institutos son el INGEBI y el IBIME, son institutos de biología molecular, para sintetizarlo, son institutos en donde hay investigadores de primer nivel, como Marcelo Rubinstein, por ejemplo, son tope. Sí, claro. Hoy se movilizaron con pancartas y demás, diciendo que en estas condiciones no se puede seguir. ¿Por qué? Porque básicamente no van a tener para pagar ni gas, ni luz, ni seguridad. Imagínense. Laboratorios sin heladeras. Claro. O sea, no se puede hacer ningún experimento. Claro. También existen modalidades, como yo les decía, que son más bien digitales, en esta idea de los científicos y científicas de ayornarse a estos tiempos. Bueno, a las 18 hay un tuitazo, no sé ni cómo se dice, mira, por la ciencia nacional. Mira. Así que si se quieren prender, pueden prenderse y hacer su reclamo y hacer justamente decir lo que sienten con respecto a la importancia de la ciencia y la tecnología en Argentina. Métodos actualizados de protesta. Otro método actualizado, un mapa interactivo. Científicos como Valeria Edelstein, es una química y divulgadora muy reconocida que cuenta muy bien la ciencia, impulsó un mapa interactivo en donde vos entras a un planiferio, después les podemos pasar el link, entras a un planiferio y ves diferentes puntitos marcados alrededor del mundo en donde diferentes científicos y científicas de otros países ponderan la importancia de la ciencia argentina. Mira. Sumado a ello, hoy comenzó a circular y ya es noticia a estas horas de la tarde, una carta firmada por 68 premios Nobel, que también dicen cosas como, por ejemplo, como científicos internacionales, muchos de nosotros hemos sido testigos de las contribuciones transformadoras de la ciencia argentina, es decir, 68 premios Nobel que están diciendo lo importante que es la ciencia argentina y critican en parte al gobierno por la actitud que está teniendo. La actitud básicamente es el recorte presupuestario, ¿no? La falta de fondos. Sí, claro. Yo pensaba hoy cuando veía esta noticia, siempre me parece mucho más importante lo que tengan para decir los nuestros, es decir, nuestros científicos y científicas, nuestros universitarios y universitarias, desde el 10 de diciembre están diciendo que la plata no alcanza. Claro. Ahora, quizás
a este gobierno que le gusta tanto lo que ocurre afuera y que pondera tanto lo que ocurre afuera, quizás la carta de le hace mella Nobel, que venga con sellito de Estados Unidos, quizás digamos. El sello de Estados Unidos y de esos países importantes del otro lado del Atlántico también les hace alguna cosquilla. Esperemos, porque sería fundamental. Bueno, ¿y qué pasa con las universidades? Yo les decía, acá hay quizás una modalidad más tradicional. El 14 de marzo, es decir, este jueves no, sino el de la semana siguiente, va a haber un paro anunciado por el Frente Sindical Universitario. Ahí están nucleados gremios que en cualquier otra oportunidad no hubiesen protestado juntos. CONADU Histórica, CTA de los Argentinos, hay varios, PATUN, que es la de los no docentes, van a hacer un paro sin ir a la jornada, digamos, de trabajo, un paro no presencial, donde van a parar todos los trabajadores y trabajadoras de las universidades. Yo repito lo que dije un poco la semana pasada. Me parece que hay que tener en cuenta esto, que es que los rectores de las 57 universidades están diciendo claramente, de esta manera no se puede seguir. No podemos pagar hasta mayo. Es todo lo que llegamos. Frente a esto, uno esperaría alguna respuesta del otro lado, alguna respuesta del gobierno. No hay respuestas del gobierno. Adorni dijo simplemente que el presupuesto en las universidades no se condice con la cantidad de egresados, que es el argumento que utilizan para todo, ¿no? No es eficiente, por lo tanto lo suspendo. En este caso sería no lo actualizo. Sí, exacto. Sí, como si no diera resultados las universidades. Lo que siempre recordamos desde este lugar, frente a ese argumento de la eficacia, argumento matemático, frío, calculador, lo que se suele decir desde acá es que las universidades no solo son lugares donde la gente va a aprender. Son lugares, en muchos casos, donde la gente va a relacionarse con otra gente, va a conocer otras realidades. A mí me pasó, yo siempre lo digo cuando empiezo cada clase, yo doy clases, y siempre digo, yo en la universidad aprendí que existe gente que tiene menos guita que yo y más guita que yo. Y aprendí que existe el igual. En un colegio privado, como el que fui, no me daba cuenta de nada. Parecía que vivía en un termo. Entonces aprendí que hay mundo en la universidad si venís de un privado. Por supuesto, hay gente que sale al mundo antes, hay gente que sale al mundo después, hay gente que nunca sale al mundo. Pero ¿qué sería además, Pablito, no te obligo a contestarlo, la eficacia del aprendizaje académico? O sea, si el título sería para ellos. Claro, pero o sea, si vos agarrás y cursás X materia y con eso después descubrís cómo se acaba, no veo que sea la preocupación gubernamental, el hambre en el mundo, bueno, eso sería una fórmula de eficacia. Una medida. Pero si te transformaste colectivamente, si entendiste cosas, si aprendiste de la vida. De lo que, claro, exactamente, de un campo específico de la vida. La universidad está para eso. Por supuesto, pero ellos no lo ven así. Adorni lo dijo literalmente, te respondió, te aviso. Dijo, las universidades son lugares que se tienen que usar solamente para estudiar y no para ninguna otra cosa. Claro, tiene un problema, se nota que nunca pisó una universidad. Hay gente que va a comer a la universidad, porque sale mucho más barato, porque hay una ayuda ahí estatal para que los alimentos sean más baratos. Yo veo la misma gente todos los días comiendo en la universidad, sin pertenecer a la universidad, que en realidad pertenece mucho más que otros, ¿no? Sin ser alumnos. Entonces, ahí hay una situación, ¿no? Tiene que ver con el anclaje territorial. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Quilmes, donde yo laburo, fue muy conocida por un montón de investigaciones, pero sobre todo por la Supersopa. Tenía la planta de Supersopa de alimentos que se entregaban a chicos de Quilmes, donde hay un montón de villas y barrios carenciados, y los pibes iban a morfar. Entonces la Universidad Nacional de Quilmes se transformó en un lugar con anclaje territorial y en un lugar que es abrazado por la comunidad. Bueno, para mí esa es la definición que tienen que tener las universidades y no solo un lugar donde se va a estudiar. Vamos viendo de a poco algunas formas de resistencia, algunas iniciativas que tienen que ver con las plataformas digitales, como el mapa interactivo y como el tuiteazo, ni siquiera me sale decirlo, pero todos tuitean al mismo tiempo, ¿sí? a las 18 horas, y también están las otras que tienen que ver con las tradicionales y con el paro. A mí me da la sensación que, como dice el filósofo coreano que nos gusta citar mucho, Bin Chung Han, vivimos una sociedad del cansancio, estamos todos un poco cansados, pero también me da la sensación que ya comenzamos a despabilarnos porque hay situaciones que no se pueden tolerar, menos cuando se trata de la universidad de la ciencia, menos cuando se trata del conocimiento, menos cuando se trata de un derecho. Pablo Esteban.